Y saludo de Alfonso Sabrido, que como cada sábado al mediodía, pues tenemos entrevistas a personas que nos pueden contar cosas muy interesantes, como la que traemos hoy, que nos va a hablar de algo tan candente como es la pandemia que estamos sufriendo. Tenemos con nosotros a Javier Durán, que nació en Jaén en el año 1981. Es docente, historiador también, y durante el confinamiento vivía en la ciudad de Bath, en Inglaterra, y aprovechó durante este tiempo para investigar sobre el coronavirus, sobre la enfermedad, el COVID-19, que tan famosa se nos ha hecho. Todo lo que escribió, lo que investigó, perdón, pues lo escribió en un libro que se llama Coronavirus Vincit Omnia Veritas y que está editado por la prestigiosa editorial McGraw-Hill, que bueno, todos los que hemos estudiado un poquito sabemos que son unos libros excelentes y que esa editorial no publica cualquier cosa. Está, como decimos, publicado por la editorial McGraw-Hill en la colección Aula Magna, Proyecto Clave 2020. Pues Javier, te saludamos, te damos la bienvenida a nuestra radio y gracias por participar de esta manera tan novedosa para nosotros, que es hacer las entrevistas a través de WhatsApp, porque no estamos cerca, pero bueno, la técnica hace que luego esto suene que parece que está uno al lado del otro. Javier, cuéntanos, que lo hemos dicho un poco, cuéntanos cómo surge en ti este interés por coronavirus, o si antes había hecho algún trabajo sobre algo parecido, o por qué surgió esta idea de escribir este libro. Buenos días, Alfonso. Es un placer estar contigo en Frontera Radio y con todos los jerezanos. Respondiendo a tu pregunta, he de confesarte que el libro nació para intentar dar respuesta a una gran incógnita que seguramente todos nuestros oyentes, incluso a día de hoy, se estén haciendo. ¿Cuál fue el origen del virus SARS-CoV-2? Lo cierto es que tras finalizar mis estudios universitarios en técnicas avanzadas de investigación histórica, decidí que el primer confinamiento, que como sabes me cogió en el Reino Unido, donde tengo mi domicilio, sería una buena ocasión para buscar información que de alguna forma pudiera responder a esta pregunta. Sin darme cuenta, comencé esta amplia labor de investigación que me llevó 6 meses y el resultado ya lo conoces, Alfonso, un libro que no dejará indiferente a nadie, bajo el título Coronavirus Vincit Omnia Veritas, que como sabes se traduciría como La verdad lo conquista todo, y que es realizado desde una perspectiva histórico-social, con un lenguaje que pueda llegar a todo el mundo, indagando en más de 500 artículos científicos, periodísticos y de diversa índole, en más de 15 lenguas distintas, y que a día de hoy se está vendiendo por todo el mundo. Incluso hace bien poco, hace una semana, se ha empezado a vender también en Hispanoamérica, y que te aseguro va a aportar a todos los oyentes muchas claves muy interesantes sobre todo lo que estamos viviendo. Javier, es un trabajo enorme, ¿no? Según nos cuenta. Pero, ¿cómo has podido, cómo me explico? ¿Cómo has podido separar la paja del trigo? Me explico. Uno de los grandes problemas que yo he visto eh, ha sido la cantidad de noticias falsas, de mentiras, de bulos que nos llegan continuamente a través del WhatsApp. En vez de elegir medios de comunicación serios, pues ya sabes que ahora todo nos llega por el teléfono móvil y muchas veces no somos capaces de discernir lo que nos está llegando y es verdadero o es falso. En todo ese material que has visto, ¿cómo has sido capaz de poder separar lo que es verdad de lo que es mentira? Porque te habrás encontrado con ese problema, ¿no? Ciertamente, como bien me indicas, Alfonso, nos encontramos en la sociedad de la información, viviendo una época en la que la información que nos llega
no solo lo hace a través de los canales tradicionales como prensa, radio y televisión, sino que ahora tenemos las redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, entre otras, y los servicios de mensajería móvil como WhatsApp, que hacen que el flujo de información que recibimos a veces nos supere y se produzca lo que llamamos una sobreinformación. Esa sobreinformación y la vida tan ajetreada que en muchas ocasiones llevamos hoy en día, en donde la productividad y el tiempo lo es todo, hace que corramos el riesgo de no comprobar si la información que nos llega es verídica o no. Y debido a ello, en determinadas ocasiones, como bien sabes, pues se generan esos bulos, esas fake news o falsas noticias, y esto pues no es nada nuevo. Como bien relato ya en mi libro, pues ha ocurrido antes a lo largo de la historia con otras epidemias, con otras pandemias. Hemos de recordar en 1349, pues sucedió también en Francia, surgió esa enfermedad, ¿no? La peste negra, una enfermedad que no se sabía muy bien cómo se transmitía, y entonces pues esas personas que vivían en este país pues le echaron la culpa a los judíos de haber envenenado los pozos de agua y los quemaron en la hoguera en lo que se llamó los pogroms de Estrasburgo. Cientos de ellos murieron en la hoguera, y es que claro, Alfonso, pues ya sabes que al ser humano siempre le ha gustado mantener un control de todo lo que le rodea, y cuando pierde ese control tiende a inventar estas ideas negacionistas para sentir de alguna forma pues que recupera ese control. Yo he intentado, al escribir mi libro, huir de esas ideas negacionistas y de esas falsas noticias, yendo directamente a los estudios científicos, que además son estudios comprobados por pares, llevados a cabo por científicos, universidades e instituciones de indudable prestigio y publicadas, eso sí, pues en revistas científicas tan importantes como The Lancet, Nature, Science, entre otras, y también pues he tomado fuentes periodísticas en diarios de relevancia internacional que han sido contrastadas con otros medios mundiales y apoyadas en datos científicos. Finalmente, pues estos más de 500 artículos han sido la base para este estudio de investigación que a día de hoy podemos decir que es muy científico y que ha sido presentado al embajador de China en Madrid, el señor Wu Haitao, y también pues a la Organización Mundial de la Salud a través de la editorial McGraw-Hill Aula Magna Proyecto Clave. Muy claro, Javier. Es verdad que con toda la sobrecarga de información, a mí por lo menos, lo que me ha quedado, que no quiere decir que sea cierto, porque a mí mismo me han hecho dudar cosas, es el origen de la enfermedad, ¿no? Ha quedado ya entonces claro, y usted con todos los estudios que ha hecho y lo que ha comprobado, ha quedado claro que el virus surge en aquel mercado de Wuhan, en China, y que venía creo que era el pangolín, ¿no? Una especie de animal que aquí no la conocemos. Surgió de esa manera porque a mí la verdad me hicieron dudar con ese famoso laboratorio de virología que hay allí por lo visto, en la misma ciudad, y que nos daban a entender de que podía haber sido una creación de un laboratorio para la guerra biológica. Claro, ya uno no llega a creerse eso, ¿no? Pero no es increíble, que es lo malo. Porque si te cuentan una cosa que es muy fantasiosa, no te la crees. Pero yo he llegado a pensar, digo, bueno, y quién sabe, ¿no? No sé, ya te hacen dudar. Te hacen dudar. Leía que en publicaciones suyas y en otras entrevistas que le han hecho, que el virus ya estaba rondando hace tiempo, ¿no? Por otros sitios, ¿no? ¿Qué es lo que ha averiguado usted sobre el tema? Porque la verdad a mí me tranquilizaría que no fuera un virus humano, porque si fuera un virus humano sería una cosa muy gorda. Que es otra de las cosas que me hace pensar de que no lo será, porque si se hubiera descubierto que China tuviera la culpa, los demás países no van a estar de brazos cruzados, obviamente, ¿no? ¿A qué conclusiones ha llegado usted con el origen de este virus que nos ha sorprendido a todo el mundo?
Bueno, aportar datos y estudios que pudieran dar respuesta a la mayor de las preguntas que todos y todas nos estamos haciendo, Alfonso, ha sido la razón de ser de este libro. La mayor de las preguntas ha sido la de cuál fue el origen del virus SARS-CoV-2. Para responderla, dediqué un capítulo a la teoría zoonótica y otro capítulo a la teoría del laboratorio. Sobre la primera, pues hemos de decir que si tomamos los antecedentes presentados en el libro acerca de los virus anteriores a los que la humanidad se ha enfrentado a lo largo de la historia, hemos de decir que todos tuvieron un origen zoonótico. Por ponerte tan solo algunos ejemplos, diríamos que el virus SARS-CoV-1 pues tuvo como vector al murciélago de herradura, de allí pasó a distintos animales intermediarios, entre los que estaba la paguma larvata o civeta de la palma, también un perro mapache, el hurón tejón, y de ellos pues pasó a los seres humanos. En el caso del MERS-CoV, el síndrome respiratorio de Oriente Próximo, el vector fue también el murciélago de herradura, de él pasó al camello dromedario y a los seres humanos finalmente. En el caso del virus H1N1 o influenza A, este pasó de las aves a los cerdos y de ellos a los seres humanos. Es por tanto, Alfonso, muy probable que en esta ocasión también haya sucedido de la misma manera, ¿no? Es decir, a través de una zoonosis. Más si cabe, cuando hoy en día sabemos a través de distintos estudios científicos que los murciélagos de herradura son portadores no de uno, sino de cientos de coronavirus diferentes. Se trata de animales cuyo organismo ha aprendido con el paso del tiempo a convivir con estos virus, ¿no? A través de una regulación de la temperatura corporal, lo que hoy en día llamaríamos fiebre, y de esa forma hacen que el virus pues no les afecte. Hoy conocemos, Alfonso, gracias a distintas investigaciones, que estos mamíferos viven en cuevas, en entornos naturales oscuros, y ellos, pues para comer y aparearse, recorren una distancia que no va más allá de los 5 kilómetros. En nuestros días, pues el rápido crecimiento de la población en países como China está haciendo que la población se expanda, robando territorio a esas zonas selváticas, zonas que fueron siempre de hábitat natural de estos murciélagos de herradura y que hasta ahora pues solo en contadas ocasiones entraban en contacto con los seres humanos, como indicábamos cuando estos murciélagos salen a alimentarse y aparearse. Si muerden una pieza de fruta, Alfonso, y esta cae al suelo impregnada con saliva, y a su vez la saliva tiene esa carga viral de estos coronavirus, y después viene otro animalito y se la come, se infecta y después llega el ser humano y ¿qué es lo que hace? Pues coge a este animalito, lo mete en una jaula y se lo lleva a esos mercados húmedos de Wuhan, como el de Huanan, ¿no? Y ahí es cuando se completa lo que llamamos en virología la cadena de transmisión zoonótica del virus, ¿no? El virus pasa a infectar en ese momento a los seres humanos. El ser humano es que a veces, Alfonso, pues no es capaz de ver lo que tiene delante de sus ojos. Siempre intenta pues ver otra realidad paralela y bueno, no nos damos cuenta de que el progreso y el crecimiento humano desenfrenado y agresivo está acabando con los ecosistemas que antes eran vírgenes, y de alguna forma esta es la forma que tiene la naturaleza de devolvernos el golpe. Bueno, unos estudios llevados a cabo por la Universidad de Hong Kong, concretamente por el doctor Tommy Lang, señalaban además, ¿no?, similitudes entre los coronavirus que hemos encontrado en la especie de pangolín llamada Sunda pangolin manijavanica y el coronavirus actual, ¿no?, el SARS-CoV-2 que infecta a los seres humanos. Esto vendría a indicarnos que el pangolín pues podría ser uno de esos animales intermediarios en la cadena de transmisión zoonótica de este virus. Otro podría ser algún animal emparentado con los bisones en Asia, ya que se demostró en distintos eventos en Dinamarca y España que la cadena de contagio entre los miembros de esta especie era óptima. Eso, bueno, nos indicaba que el virus está pues bien adaptado mediante mutaciones adaptativas para poder infectar a estos animales, por lo que es muy probable que una especie asiática emparentada con los bisones europeos haya sido otro de esos animales intermediarios, ¿no? Recordemos pues aquellos acontecimientos en donde se tuvieron que sacrificar pues millones de bisones. Como puedes ver, Alfonso, todo apunta al origen zoonótico del virus y lo sabemos, como expuesto a través de estudios científicos comprobados por pares y publicados en prestigiosas revistas científicas. Partiendo de esta base y partiendo de la base de que el pangolín
pangolín podía ser uno de esos animales intermediarios, nosotros quisimos saber de dónde venía ese mercado ilegal de pangolines que entraba pues, en los mercados húmedos de China. A través de distintos artículos publicados en BBC, conseguimos pues ver que efectivamente ese mercado ilegal entraba sobre todo de Indonesia y de Malasia. Hemos de recordar que el pangolín es una especie protegida por las leyes internacionales, pero que su carne y sus escamas son muy apreciadas por la medicina tradicional china, con lo cual esto hace que haya pues ese mercado ilegal. Estuvimos realizando una serie de búsquedas en inglés, ¿no?, para comprobar si pues en unas fechas concretas anteriores al 31 de diciembre de 2019, fecha en la que se comunicó pues la existencia de este nuevo coronavirus a la Organización Mundial de la Salud, pues sí habían existido casos de muertes por neumonías bilaterales en algunas otras partes del mundo y concretamente en estos dos países que eran los que eran originarios de ese comercio ilegal de pangolín. Realizando la búsqueda en inglés no hallamos nada y pues decidimos realizarla pues en malayo, en indonesio, en los idiomas de esos dos países y efectivamente pues sí que surtió efecto. Encontramos que en un diario local malayo, Bejarian, en junio de 2019 pues se hablaba de que en el Parque Nacional de Kuala Kop pues se habían dado casos en una tribu indígena que habitaba en ese parque de muertes por neumonías bilaterales y que esta enfermedad que afectaba a los pulmones se extendía rápidamente a las aldeas cercanas. Y bueno, esto nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Estamos hablando de que esto sucedió pues bastantes meses antes de la primera comunicación oficial en China de la existencia de este coronavirus. Casualmente, pues a través de una revista científica, Journal of Wildlife and Parks, pudimos saber que la especie Sunda pangolin manijavánica era una especie que habitaba el Parque Natural de Kuala Kop, que estaba protegida, pero que la tribu Batek que pues allí vivía, a través de leyes consuetudinarias que les daba el gobierno, pues se les permitía consumir la carne de esos pangolines algunas veces al año con fines de subsistencia, porque el pangolín pues para ellos era una especie natural que estaba muy relacionado con su identidad cultural. Pudimos también, a través de distintos artículos, pues saber que las autoridades aconsejaron llevar ropa protectora, utilizar geles hidroalcohólicos, mascarillas, que el CDC de Malasia estuvo también investigando estas muertes sobre el terreno, que se cerró el parque a los turistas y que incluso se llegó pues a construir un centro temporal de evacuación con 400 camas. El 28 de junio de 2019, Datuk Seri, que por aquel entonces era ministro de Salud de Malasia, aconsejó al público que no fuera a una aldea cercana llamada Orang Asli y indicó con palabras textuales que te leo, Alfonso, que la infección en los pulmones se propagaba fácilmente. Un artículo publicado por el diario malayo New Straits Times el 6 de julio de 2019 abría con el siguiente titular: Muertes en Kuala Kop, autopsias no concluyentes, e indicaba que las autopsias no pudieron confirmar las causas de las muertes de esos individuos. Finalmente, las autoridades del país dijeron que solo se había tratado de un brote de sarampión y las asociaciones de médicos privados de Malasia, a través de la organización malaya Code Blue, pues indicaron lo siguiente, ¿no? Te leo textualmente, Alfonso. Creemos que el sarampión fue una falsa pista que oscureció el análisis de las otras posibles causas de mortalidad. Se deberían considerar otras causas de muerte. Bueno, esto nos llevó a pensar a través de todos estos datos que podíamos estar ante pues algo que corroborase que el virus ya llevaba circulando por el mundo desde mucho antes de lo pensado y que su origen no estuvo en China. Y entonces pues tanto la editorial como yo pues decidimos presentar pues estos datos a través de un artículo y a través de un escrito a la Embajada de China en Madrid, al señor embajador Wu Haitao, y bueno, pues para que ellos pues que tenían los medios pudieran comprobarlo, pudieran tener acceso a todo esto
Y recientemente, pues esta semana que viene vamos a presentar también un escrito a la Organización Mundial de la Salud con los mismos datos, pues porque, bueno, consideramos que es nuestra obligación moral. No obstante, Alfonso, en el libro también quise indagar en qué había de verdad en la teoría del laboratorio. El lector va a poder conocer cómo se construyó, quién lo financió, cómo se organizaba, quiénes lo dirigían e incluso sus conexiones con distintos países. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que en 2015 un estudio publicado en la prestigiosa revista científica Nature indicaba que se había creado un coronavirus quimérico llamado SHC-014-MA15. Este resultó de la unión entre el virus SARS-CoV-1 y un coronavirus de murciélago de herradura hallado en esas cuevas del sur de China, de Yunnan. El estudio fue realizado por la prestigiosa viróloga china del Instituto de Virología de Wuhan, Shi Zhenli, la llamada Batwoman china. Y bueno, aunque hemos de indicar que este tipo de estudios se realizaba pues alrededor de todo el mundo en distintos laboratorios, pues para comprobar la capacidad de mutar de los diferentes virus y poder adelantarse de esta forma a una pandemia futura, alertando, como se hizo, a la comunidad internacional. Estudios científicos descartaron, Alfonso, la posibilidad de que el SARS-CoV-2 fuese el mismo tipo de virus que se creó en este laboratorio en 2015. Una comisión de expertos de distintos países como Estados Unidos, Australia, Japón, Alemania, entre otros, no precisamente, como ves, aliados de China, y enviados por la Organización Mundial de la Salud, pues visitaron este Instituto de Virología de Wuhan, su laboratorio BSL-4, descartando la teoría pues del laboratorio. He analizado uno por uno los currículum de cada uno de los investigadores que fueron y que participaron en este estudio, y puedo asegurarte, Alfonso, que son unos de los mejores en sus campos de estudio, y entiendo por tanto, bueno, que si llegaron a esta conclusión debió ser porque tras las entrevistas con los trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan y ese laboratorio BSL-4 y el análisis de los estudios que allí se estaban realizando, tuvieron acceso pues a pruebas lo suficientemente concluyentes como para descartar esa posibilidad. A día de hoy esa posibilidad ha sido descartada, como bien te digo, por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, si me preguntas si el ser humano tenía la tecnología en 2019 para crear un virus como este en un laboratorio BSL-4, mi respuesta sería tajantemente que sí, y de hecho ya se hizo, como te he comentado. La tecnología se llamaba CRISPR-Cas13. Y si me preguntas, por otro lado, si lo hizo, pues yo pues posiblemente te diría que no lo creo, que las pruebas nos indican que todo señala a esa teoría zoonótica, como te estoy comentando. Hoy en día, además, Alfonso, bien como tú bien me comentaste, vivimos en un mundo globalizado en donde la economía de unos depende de la de otros, y si hay oferta pero no hay demanda, es decir, si tú vives en un país como China, que está fabricando, pero el resto de países está confinado, pues al final tu economía se va a ver también resentida. Vivimos también, como bien me indicabas, en un mundo globalizado en donde pues los servicios de inteligencia ahora tienen muchos más medios, y si realmente pues se hubiese tratado de una fuga del laboratorio, algo que yo también planteo en mi libro, porque ya pues han existido estas fugas anteriormente, pues lo sabríamos, a día de hoy lo sabríamos, se habrían interpuesto pues muchas sanciones al respecto, y sin embargo vemos que la ciencia, todos los virólogos, todos los investigadores que se están dedicando a estudiar este virus SARS-CoV-2, todos coinciden en lo mismo, y lo mismo es apuntar a esa teoría zoonótica. Respondiendo a tu pregunta acerca de desde cuándo llevaba el virus circulando por el mundo, pues en el libro se presentan una serie de datos pues que están basados en estudios científicos, datos que están basados pues en artículos periodísticos y de diversa índole que pues nos vienen a indicar que muy posiblemente el virus estuviese circulando por el mundo y por China
meses antes de lo que las autoridades nos han indicado. Por ejemplo, solamente para aportarte una serie de datos, en Francia, en el Hospital Saint-Saint-Denis, el profesor Yves Cohen pues realizó unos análisis de muestras congeladas de pacientes que habían fallecido por neumonía bilateral a la fecha anterior a la comunicación del primer caso oficial en Francia, que como sabes pues fue a finales de enero de 2020, y se llevó una gran sorpresa porque pues uno de los pacientes que había fallecido por neumonía bilateral el 27 de diciembre de 2019 dio positivo en esas pruebas de SARS-CoV-2. Lo más curioso de todo es que esta persona se le realizó un rastreo para ver pues qué había estado haciendo, y se comprobó que no había salido del país, no había realizado ningún viaje, así que empezó a comprobarse si los familiares más directos, su mujer y sus hijos, pues habían estado en contacto con alguna persona de Asia. Efectivamente se comprobó que pues la mujer, que trabajaba en una cadena de supermercados muy importante y muy conocida en Francia, en la pescadería concretamente, pues no había tenido contacto allí con ninguna persona asiática ni con pescado asiático. Sin embargo, se detectó que a unos metros de esa pescadería había un puesto de sushi, de comida asiática, y que era regentado por personas de origen chino, y que recientemente esas personas habían viajado a Wuhan. Se trató, por tanto, de lo que se considera pues un caso local, ¿no? Un caso de contagio local. Y esta mujer había sido asintomática, había contagiado a sus hijos, que también habían sido asintomáticos, pero su marido no tuvo la misma suerte. Esto nos indicaba que el virus ya llevaba circulando por Francia desde un mes antes prácticamente del primer caso confirmado. Después tenemos también los casos curiosos de las aguas residuales, ¿no? Estas aguas residuales, estos estudios de aguas residuales se llevaron a cabo por todo el mundo en diversas ciudades. Por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos, en los Países Bajos, en la ciudad de Nieuwenheim, se encontraron rastros genéticos del SARS-CoV-2 semanas antes de los primeros casos confirmados. En las ciudades de Milán y Turín, el Instituto de Salud italiano encontró rasgos genéticos del virus SARS-CoV-2 en diciembre de 2019, cuando, sin embargo, el primer caso de SARS-CoV-2 sucedió en Francia a mediados de febrero de 2020. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la ciudad de Santa Catalina, en Brasil, en donde se encontraron rasgos genéticos del virus SARS-CoV-2, pues por ejemplo desde el 27 de noviembre de 2019, ¿no? Esto quiere decir que el primer caso confirmado en esa localidad, en Brasil, fue el 4 de marzo de 2020. Estaríamos hablando de que más de 3 meses antes ya teníamos rastros genéticos del virus en las aguas residuales. Después tenemos, por ejemplo, rastros genéticos del virus en la ciudad de Barcelona. Un estudio publicado por la Universidad de Barcelona llegó a la conclusión que desde el 15 de enero de 2020, es decir, 41 días antes del primer caso confirmado en España, Alfonso, ya teníamos esos rastros genéticos en las aguas residuales de Barcelona. Tenemos también otro estudio que se hizo de muestras congeladas de esta misma ciudad de Barcelona y que demostró que el SARS-CoV-2 ya circulaba por allí desde el 12 de marzo de 2019. Después tenemos otra serie de datos que son aquellos que aportaron los militares que estuvieron en los Juegos Militares Mundiales de Wuhan, en los 7º Juegos. Se celebraron del 18 al 27 de octubre, es decir, meses antes de la primera comunicación oficial del gobierno de China a la Organización Mundial de la Salud de la existencia de este virus. Bueno, los deportistas nos indicaban que al llegar al aeropuerto de Wuhan-Tianhe, allí en China, pues se les hicieron controles infrarrojos de la temperatura corporal. Al llegar a los hoteles, en los welcome pack tenían una mascarilla, les animaban a limpiarse las manos varias veces cada vez que entraban en la cantina, no les dejaban salir de lo que era la Villa Olímpica, y pues algún deportista relataba que consiguió burlar ese cerco y salir de la Villa Olímpica, y que se encontró una ciudad de Wuhan totalmente vacía, con rascacielos enormes. Se preguntaba dónde estaba la gente.
Muchos militares cuentan sus historias, muchos no pudieron competir porque enfermaron con una especie de gripe fuerte, muchos llegaron contagiados a su país y contagiaron a su familia. Hay un caso muy curioso, el de una serie de militares suecos que al llegar a Suecia fueron puestos en cuarentena durante bastantes días en una base militar para que no entrasen en contacto con nadie más. Y bueno, tenemos pues todas estas pruebas, incluso un simulacro que se realizó en el aeropuerto Wuhan-Tianhe llamado Seguridad Nacional y Salvaguardia del Transporte Militar, que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2019 y que simuló el proceso de eliminación casualmente de un nuevo tipo de infección por coronavirus, ¿no? Tenemos también, por otro lado, los análisis filogenéticos que fueron llevados a cabo por la Universidad de Edimburgo en Gran Bretaña, y tenemos pues al doctor Andrew Rambaud, que publicó un artículo en la revista científica Biological y que nos indicaba que el virus, a través de esos análisis filogenéticos, llevaba circulando por el mundo desde agosto de 2019, entre agosto y octubre de 2019, ¿no? Estos análisis, para que el lector lo comprenda mejor, intentan determinar pues desde cuándo estaba circulando el virus. En otro artículo científico, también publicado por científicos ingleses y franceses en la revista Science, se indicaba exactamente lo mismo, que el virus podía estar circulando por el mundo desde esas fechas, ¿no? Todo ello nos hace pensar que efectivamente pues el virus, que causaba una serie de contagios asintomáticos muy elevados, ¿no? Un 81% de las personas que se contagiaban en un principio pues eran asintomáticas, pues pudo estar circulando por el mundo sin ser detectado por ningún gobierno y pues hasta que fue mutando y finalmente degeneró, en el caso de China, por ejemplo, pues en esa mutación L, ¿no? Recientes estudios ya nos han indicado que efectivamente es así. Un reciente estudio de la Universidad de Burgos reafirma los estudios de aguas residuales llevados a cabo en la localidad de Santa Catalina, ha salido hace unos días, con lo cual pues se nos corrobora un poco más este hecho, ¿no? Yo hay en el libro lo que hago es simplemente aportar todos los datos, ¿no? Más de 500 artículos en los que está basado el libro al lector, le hago preguntas abiertas, ¿no? Para que él intente responderlas. No intento nunca dar mi opinión, salvo en este capítulo, en el capítulo de desde cuándo lleva circulando el virus por el mundo, en el que efectivamente he dicho que estoy totalmente seguro de que el virus estaba circulando desde mucho antes de lo que las autoridades comentaban, ¿no? Y es algo por lo que pondría la mano en el fuego. Bueno, pues hemos escuchado las palabras de Javier Durán Zamora y bueno, nos ha ilustrado más en este tema del coronavirus, que bueno, sigue candente. Cuando hacemos esto parece que está a punto de llegar la cuarta ola, ojalá que no, pero todo parece que sí, y por lo menos nos ha servido para aclararnos en este mundo tan desinformado en el que escuchamos tantísimas mentiras a diario, a través de todos los medios, sobre todo las redes sociales, y que nos ha servido para aclararnos, y por lo menos es un agradecimiento, nos lo agradecemos, que tengamos una voz cualificada de la que nos podamos fiar, ¿no? Sobre todo a mí me viene bien, ¿no? Yo ya hablo personalmente porque pasé la COVID en noviembre, no fue nada agradable, vamos, la pasé como una gripe, pero una gripe leve, ¿no? Una gripe de las malas que me he pasado antes, pero el susto lo tiene en el cuerpo, ¿no? Y además que mi padre falleció ya casi hace un año, ¿no? En mayo del año pasado, en pleno confinamiento, sin poderlo ver, sin poderlo velar, sin entierro, sin nada, ¿no? Que eso es otra de las cosas que sería para otro programa, el daño colateral del COVID, ¿no? No solamente la enfermedad en sí, sino socialmente lo que nos está haciendo pasar. Pues gracias, Javier, por tu tiempo, por tu molestia en contarnos a los oyentes de Fronteras Radio todo lo que has trabajado, y te damos las gracias y te animamos a eso, a que sigas estudiando, sigas investigando, porque hoy en el mundo que tenemos lo necesitamos de verdad, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, si me lo permites, Alfonso, me gustaría terminar con una reflexión. Han sido más de 75.000 los fallecidos en España, 29.499 los fallecidos en residencias de ancianos desde que comenzó la pandemia, y es cierto que muchas personas no han podido enterrar a sus seres queridos, como te ha ocurrido a ti, Alfonso, y honrar pues la memoria de esa persona fallecida. El duelo ha sido más duro porque no hemos tenido el calor de los nuestros y el abrazo, ese abrazo que es el gesto más simbólico para manifestar pues de alguna forma el afecto de lo que nos ha sido arrebatado. Y a todas aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, incluido tú, Alfonso, pues les doy mi más sentido pésame y les digo que la vida sigue, ¿no? Sigue para ellos y que han de afrontarla como querrían esos familiares a los que no pudieron despedir de la manera adecuada debido a la pandemia. En el futuro se escribirán obviamente libros de historia sobre la gestión de la pandemia en las residencias de ancianos, no solo en España, sino en el resto de los países. Y quiero, bueno, por otro lado, ofrecer también, antes de despedirme, pues un halo de esperanza a todos los oyentes de Frontera Radio. Hoy más que nunca, los nuevos estudios nos están indicando que la eficacia de las vacunas que se están administrando a todo el mundo pues es muy alta. Tenemos un ejemplo, el de Gibraltar, que ha vacunado ya a toda su población adulta y a los trabajadores que cruzan cada día para desempeñar su labor allí, y gracias a esa inmunización del rebaño pues ha vuelto a la normalidad, a la cierta normalidad que hoy en día pues se está viendo, incluso eliminando el uso de mascarillas obligatorio, ¿no? Y levantando el toque de queda para bares y restaurantes que desde ya pues pueden cerrar a la hora habitual, que era las 2 de la mañana. Y bueno, desde hace días una buena noticia es que en el hospital Saint Bernard pues no ha habido ningún caso positivo. Parece que están bajando mucho las cifras y bueno, es una buena señal acerca de la efectividad de las vacunas. Posiblemente pues habrá algún que otro caso positivo, ¿no? Es algo normal, pero pues pasar de todos los casos positivos que tuvieron a tener pues 12, 18 es un gran triunfo. Eso está probando la efectividad de la vacuna. Y bueno, tenemos otro estudio que ha sido publicado pues por los Centros del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por la doctora Rochelle Walensky, que pues ha comunicado que según un estudio de personas vacunadas con la vacuna de Pfizer y Moderna, casi nunca pues transmiten la enfermedad, ¿no? Y no desarrollan cuadros clínicos graves, sino que cursan la enfermedad de manera asintomática. Necesitamos más estudios, no obstante, al respecto, pero si se llegase a demostrar por pares, finalmente, pues sería una gran noticia, ¿no? Que las personas vacunadas no transmitan la enfermedad, pues eso nos haría de alguna forma volver a la normalidad. Y hoy estamos viendo cómo incluso mayores vacunados en residencia de ancianos se han contagiado y gracias a la vacuna pues cursan una enfermedad con un cuadro clínico leve y la cursan de forma pues en algunas ocasiones asintomática. Esa es la magia, ¿no? La magia de las vacunas se lo debemos a estos virólogos, a estos científicos que han estado trabajando pues incansablemente durante todo este tiempo para que podamos de alguna forma pues volver a la normalidad, salir de toda esta espiral, ¿no? Y mi mensaje final es de esperanza que viene de la mano de la ciencia y de estas maravillosas vacunas, y en junio lo vamos a ver todo un poco más claro, con otra perspectiva. Y bueno, solo decir que históricamente, yo que he estudiado la historia y la he plasmado en el libro, pues después de una gran pandemia siempre han venido años de desenfreno económico, de crecimiento. Recordemos los felices años 20, tras la gripe mal llamada gripe española de 1918, y aún así pues tenemos que tener a día de hoy cabeza para que no haya una cuarta ola, o para intentar minimizar los efectos de esa cuarta ola y no relajarnos en las medidas frente al virus, ¿no? Hasta que no lleguemos a lo que llamamos la inmunidad del rebaño, ese 70-80% de población vacunada. Y bueno, estoy segurísimo de que el futuro va a ser brillante, de que poco a poco vamos a ir saliendo de esto. Y bueno, quiero darte las gracias, Alfonso. Ha sido un placer estar contigo y con todos los oyentes de Frontera Radio. Muchas gracias. Bueno, pues aquí quedaba esta entrevista que mantuvimos con Javier Durán y que hemos escuchado en nuestra radio. A ver, que estoy buscando yo aquí el botoncillo para la musiquilla de fondo. Y bueno, que nos gusta
escuchar a personas que saben, porque estamos muy hartos de escuchar a personas que no saben. Y también hay que aprender una lección de la entrevista que acabamos de escuchar, y es que hay que leer, pero hay que leer contenido. Hay que leer libros como este de Javier Durán, porque si lo que leemos son los titulares que nos mandan por WhatsApp, no sabemos si lo que estamos leyendo es verdad o es mentira, y la mentira es otro virus también, ¿de acuerdo? Bueno, pues 40 minutos de entrevista, hacemos una pausita y seguimos en la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez a través de la onda local, la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez a través de la onda local de Andalucía, en el 96.4 de la frecuencia modulada. Some night